Venezuela entra en horas decisivas. Versiones no confirmadas apuntan a una posible entrega de Nicolás Maduro y a un exilio negociado en Colombia, desatando un terremoto político dentro y fuera del país. Entre rumores, movimientos militares y fuerte presión internacional, muchos se preguntan si estamos ante el inicio de una transición histórica. Aquí te contamos qué hay detrás de estas filtraciones y qué podría significar para el futuro de Venezuela. De esta semana y yo creo que de este mes, mis queridos amigos. Resulta y acontece que en los últimos días, según varias agencias internacionales, pero la de hoy cierra totalmente el ciclo. Y es que el dictador genocida Nicolás Maduro ha estado enviándole mensajes a los Estados Unidos diciendo que está listo para salir de Venezuela, obviamente hacia un exilio. Ustedes recuerdan que unos días atrás se conocía una negociación o una propuesta más bien de Maduro pidiéndole a Donald Trump un exilio dorado, pero que le diera amnistía a 100 de sus funcionarios y $200 millones. Pues esa oferta fue rechazada por el presidente de los Estados Unidos y ahora la cosa se pone mucho más interesante. ¿Por qué les estoy colocando este video cuando Maduro estuvo reunido con el presidente ruso Vladimir Putin? Porque resulta que sería el mismo Vladimir Putin que estaría ayudándole, en este caso, a la dictadura, pero también a los Estados Unidos a encontrarle el mejor lugar de exilio. Toca dejar algo claro. Aunque no estemos de acuerdo con esa opción, aunque lo queramos ver capturado o lo quieran ustedes ver desvivido, la decisión es de ustedes. Solamente estamos colocando en contexto la información que hoy nos ha apartado un poco de Oslo y estamos hablando ahora sí en hechos reales de lo que es la libertad. Resulta y acontece, como ustedes lo ven en la miniatura de esta pantalla, uno de los principales socios, amigos, colaboradores de Vladimir Putin es el líder bielorruso Lukashenko. Es el hombre que ustedes ven ahí. Lo que se confirma el día de hoy es que este hombre es el que ha estado teniendo más llamadas directamente con el régimen criminal de Nicolás Maduro, mirando opciones y entregándole opciones a los Estados Unidos. Pero curiosamente hoy, varios países de Latinoamérica han empezado a lanzar notificaciones, informes, entrevistas, diciéndole a Maduro que ellos estarían dispuestos en caso de que Maduro necesite un asilo o necesite un exilio, que son dos cosas diferentes. Así que el día de hoy, si la opción que vamos a hablar el día de hoy no les termina de convencer en nuestra encuesta, ustedes pueden decidir, si les tocara decidir, en un caso que tuviésemos nosotros la responsabilidad de enviar a Maduro a un lugar, ¿hacia dónde lo enviaríamos? Recordemos algo, mis queridos amigos. El presidente de los Estados Unidos fue muy claro con el dictador diciéndole que sus días están contados y que, como lo han dicho muchos congresistas, Maduro debería huir de Venezuela. ¿Recuerdan? Así que la posibilidad de que a Maduro lo puedan dejar ir libremente también está encima de la mesa, porque incluso María Corina Machado lo ha planteado varias veces cuando se habla de cómo sería esa transición pacífica en Venezuela. Yo quiero comentarles una de las últimas declaraciones. Empecemos por Colombia. La canciller colombiana, la señora Villavicencio, amiga íntima de Cilia Flores, la esposa del dictador, hoy ha dicho que Colombia le podría dar asilo a Nicolás Maduro para empezar una transición en Venezuela. Curiosamente hoy, mis queridos amigos, cuando se conoce por la agencia Reuters que Maduro no solamente sostuvo una llamada de emergencia con el presidente ruso, sino que además de eso el líder bielorruso ha estado mediando si Maduro quiere irse a esa parte del mundo. Recordemos algo. Cuando la Unión Soviética se desintegra, Bielorrusia siempre ha sido una aliada muy grande de Rusia. Prácticamente es lo mismo, para que entendamos. Y sería una jugada muy interesante para el presidente Vladimir Putin, porque con eso no le daría asilo directamente al dictador y no se metería en una situación complicada con los Estados Unidos, sino que lo pone en un país en donde puede tener la protección rusa y sabemos que desde ahí, pues Maduro no le aplicaría ningún tema de órdenes de captura internacional, como el tema de Interpol, lo que él está buscando, una amnistía en donde sea
intocable. Escuchen ustedes, pero ¿por qué es una gran noticia? Porque el solo hecho, mis amigos, de pensar que Maduro está realmente pensando salir de Venezuela por las vías, entre comillas, pacíficas, a mí me da alegría, yo lo digo. Me da alegría. Y lo digo como militar, que jamás, si me ponen a escoger entre una operación militar, aunque sea quirúrgica, o que este criminal se vaya, me perdonarán el día de hoy que estoy muy pacífico, aunque me vean con casaca de militar, estoy pacífico, cero daños colaterales. Si este hombre realmente se larga de Venezuela y permite que María Corina Machado, el presidente Edmundo González y los venezolanos de bien tomen el control, que se largue, que se largue, que yo sé que entre cielo y tierra no hay nada oculto y que la justicia en algún momento le llegará en esta tierra o en el más allá. Escuchen lo que dice la canciller colombiana. Me estoy quedando con algo que me dijo al comienzo de esta entrevista y es que seguramente Colombia le daría un asilo, si es que así se necesita, a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que a Colombia le conviene que Nicolás Maduro salga del poder ahora? Pues pues yo pienso que en el momento de tensión que existe, pues hay que negociar y seguramente si Estados Unidos exige pues una transición, un cambio, pues es una cosa que ellos deben valorar, ¿no? Si esa salida implica que él deba pues vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no, ¿no? ¿Usted se imagina a Nicolás Maduro aquí en Colombia? Ustedes colombianos, ¿nos imaginamos a Maduro viviendo en Colombia? Regresando a sus raíces, para que los que no sabían, yo lo voy a decir como colombiano y me da vergüenza decirlo. ¿Ustedes sabían que Maduro es colombiano? ¿Que regrese de nuevo a su país donde nació? Para mí sería muy vergonzoso, pero yo les digo algo, no solamente a los colombianos, sino también a los venezolanos y al mundo entero. Si esto lleva a que Venezuela abrace la libertad, yo como colombiano no me opongo a que Maduro esté asilado en Colombia. Nos sacrificamos para ver a un pueblo libre. De eso se trata el amor, cuando uno ama la libertad. Porque yo siempre lo he dicho, todas las guerras, todos los conflictos del mundo, por más sangrientos, por más largos o por más cortos, se tiene que llegar a un acuerdo en una mesa y firmar. Ninguna guerra en el mundo, ningún conflicto en el mundo se ha acabado solamente dándose balín, como se dice coloquialmente, o en este caso, alargar algo que ya no queremos alargar. Se van a completar más de 3 décadas en esta situación de querer buscar la libertad. ¿Se puede acortar? Hagámoslo. Tengamos la fe y la certeza que la justicia le llegará en este momento a este dictador en cualquier momento. Y yo espero que no estén malinterpretando mis palabras. Queremos libertad, queremos que realmente esto acabe de una vez por todas, porque yo siempre lo he dicho y me perdonarán algunos periodistas. Pero es muy fácil hablar de libertad desde la comodidad del extranjero, del sillón o de otro país del mundo. Pero los que hemos salido de nuestros países realmente y queremos regresar, uno dice, bueno, si nos prometen que vamos a ser libres y que van a respetar el mandato popular, hombre, hagámoslo. ¿Por qué no? Si los Estados Unidos ayudó a María Corina Machado a salir de Venezuela, ¿por qué no si el presidente Trump dice, el mundo da muchas vueltas? Hoy pudiese ser eximido de toda culpa, pero hay delitos como los crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben, jamás. ¿Sabían ustedes eso? Ningún delito de lesa humanidad caduca. Jamás un delito de lesa humanidad se cierra el expediente y se dice, te perdonamos. Y ahí pudiese entrar en algún momento la Corte Penal Internacional, que todavía puede existir la esperanza de que hagan algo. Por favor. Así que vamos con calma desarrollando este tema. Un abrazo para todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Hoy con una gran noticia, con una gran actualización, porque si es de confirmarse lo que dice la agencia Reuters, que hay que decir algo, en los últimos informes de esta agencia, todas han dado en el blanco. No ha salido un solo informe de la agencia Reuters que no haya sido cierta en estos últimos temas con el tema de Venezuela. Por eso hoy quiero creer que efectivamente, como dice el título de este video, Maduro está buscando un exilio. ¿Y por qué lo está buscando los Estados Unidos directamente? Ustedes se preguntarán, ¿por qué será que los Estados Unidos son los que tienen que tomar la decisión final hacia dónde se va el dictador y no Nicolás Maduro? Vayan ustedes ahí escribiendo en el chat. Ya vamos desarrollando ese tema, ya vamos a responder esa pregunta, el por qué
los Estados Unidos son los que toman la última decisión. Yo quiero que escuchemos solo 44 segundos, porque estamos hablando de términos de libertad, militares, de exilio. Y aunque toda la declaración de María Corina Machado de ayer a hoy mismo, que han estado dándole, trabajando durísimo, me quiero quedar con estos 44 segundos. Ayer cuando yo decía que los Estados Unidos, hace 3 días, que muchos, gracias a los periodistas que han dado los créditos a este canal en el análisis que hacíamos, que no había la menor duda que los Estados Unidos estaban detrás de la salida de María Corina Machado a Oslo. Muchos me decían que estaba mintiendo, que por qué me atrevía a dar esa aseveración. Pues hoy María Corina Machado, muy temprano, lo confirma. Escuchen esto, por favor. Yo di la información que puedo dar, que conviene dar, ante una pregunta de si nosotros habíamos recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí. ¡Ay, Dios santo! Y miren esa cara de María Corina Machado. La respuesta es sí. Es como cuando te pillan en algo, ¿no? Y ya no tienen nada más que decir y dicen, sí, es así. No lo puede negar. Y esto me da a mí tanta alegría saber que efectivamente todos esos análisis, gracias a los coroneles, a los mayores, algunos en retiro y otros activos que detrás de este programa nos llaman, nos dan sus opiniones, nos dan sus análisis, gracias a los invitados exoficiales de inteligencia que han ayudado a armar y analizar cada situación que puede llegar a suceder en Venezuela sin comprometer, lo quiero agradecer, y asegurar cualquier operación. Decir solamente lo que es necesario decir, se puede confirmar que los Estados Unidos han estado detrás de la salida de María Corina Machado. Es que no es menos pensar que si a la CIA se le dio la orden de entrar en operaciones en Venezuela, de estar trabajando, esos son los trabajos que hacen la CIA. Obviamente sabemos que existe una red muy grande, como una telaraña, una red gigante de valientes compatriotas venezolanos que han ayudado también. Alguien me daba un dato el día de hoy con la salida de María Corina. Me decía, Fabián, yo hice un viaje de Caracas hacia el punto que mostrábamos el día de ayer y pude contabilizar más de 38 alcabalas. ¡38! Ustedes saben qué son alcabalas, ¿verdad? A la gente que es fuera de Venezuela. Alcabalas son puntos de control, retenes. 38. Hágame el favor. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta también es muy, no simple, pero es directa y contundente. Esto tampoco se hubiese podido lograr sin que estuvieran metidos, involucrados o en términos de inteligencia militar, infiltrados y penetrados en el régimen criminal de Nicolás Maduro, que se han querido colocar del lado correcto de la historia y han ayudado a salir a María Corina Machado. Dios mío, qué alegría, ¿no? A mí eso me da un fresquito, se los cuento. No sé ustedes qué piensan, pero para mí... Y solamente para terminar la pregunta de más atrás, todo lo contrario. Yo siento que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela están muy felices, muy emocionados de que pude estar aquí en representación de ellos y que, como dije antes, voy a regresar a nuestro país a llevarles su premio. Esas son las declaraciones que yo quería escuchar el día de hoy. Yo salí, pero regresaré. Recuerden, Estados Unidos compró, para decirlo en términos coloquiales, el tiquete de salida, pero también de regreso. Porque sola María Corina Machado es imposible, en términos geopolíticos y militares, regresar a Venezuela. Pero con la ayuda de los Estados Unidos, que son los que están colocando la presión militar, obviamente que es posible. Les voy a botar un dato, pero un dato bien histórico, bien interesante. Permítanme aquí, yo voy a abrir una página que ustedes aman, esta página, y los quiero poner en contexto en algo, rápidamente, antes de continuar con nuestro tema. Observen ahora mismo cómo está el espacio aéreo de Venezuela. Observen. Quiero que ustedes observen. Así está el espacio aéreo de Venezuela. Y toda esta franja que está aquí, en el Caribe, más todo el país como tal, ¿saben quién controla todo el espacio aéreo en este momento de Venezuela? ¿Saben ustedes quién controla toda la entrada al Caribe venezolano, es decir, a sus costas? ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, que hoy una reunión muy importante con un oficial naval nos decía, Fabián, di esto en el programa, por favor? En este momento, mis queridos amigos, los únicos que controlan el espacio aéreo venezolano, los únicos que controlan todo el tema de las costas, quién entra, qué barco sale, qué avión entra, qué avión sale,
son los Estados Unidos. En este momento podemos confirmar que Nicolás Maduro ha perdido el control absoluto de sus cielos y sus mares. Si Maduro quisiera en este momento salir en una embarcación, si quisiera salir en un vuelo, automáticamente los Estados Unidos encienden las alarmas y es interceptado tanto en el aire como en el mar. Así está la cosa en este momento en términos militares. Están bloqueados, bloqueados. Por eso es que el tema de la negociación coge cada vez más fuerza cuando países como Colombia, como Brasil, que les tengo una novedad, una noticia rebomba el día de hoy, y México quieren mediar, porque saben que o se pueden alejar un poquito del régimen y querer verse como el país que puede ayudar a una transición pacífica, o los van a meter todos en el mismo costal. Donald Trump hace 2 días decía que tanto México como Colombia y Venezuela son los países que más daño le hacen al tema por el tema del narcotráfico a los Estados Unidos. Si crees que este contenido es interesante, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. ¿Cuál es en el Mar Caribe el tránsito de petróleo ilegal? Bueno, es mucho más pesado y mucho más avanzado de lo que el público se imagina. Yo escribí un artículo o una serie de artículos que fueron publicados por el Diario de las Américas en diciembre, donde se muestra que hay una relación bastante grande de estos buques de los zombies o de grises, que tienen una relación directa con Rusia, China e Irán. Claro. ¿Cómo funciona ese mercado? Señor Romero, explíquenos un poco más de ese artículo. En el caso de Venezuela en particular, venden el petróleo a un precio sumamente barato porque no los dejan de llevarlo al mercado libre por las sanciones que existen por los Estados Unidos. Debajo de trabajo que se hace, vende a precios prácticamente muy bajos para poder llevar ventajosas ganancias por compañías que son grises, compañías que no llevan a cabo las gestiones necesarias debajo de los estándares internacionales, y es para darle vuelta a las sanciones norteamericanas. Apagan sus sistemas de AIS, que es para transmitir su posición, cambian de documentos, cambian de compañías regularmente, y es simplemente para darle la vuelta a las sanciones norteamericanas. Pero que, ojo, estas operaciones americanas de este tipo se han llevado adelante en el pasado. Esto no es nuevo. ¿Qué tipo de operaciones hemos visto en el pasado, señor Romero? ¿En el mismo mar? ¿Sobre el Mar Caribe? En el mismo Mar Caribe se han llevado operaciones para interceptar estas embarcaciones que están violando las sanciones. Se han abordado y el petróleo se han llevado a puerto o se ha vendido a otros mercados por tratar de llevar la vuelta a las sanciones norteamericanas. De hecho, yo me recuerdo muy bien en el 2021 donde estas operaciones se llevaron a cabo. Y de hecho, esta operación del día de ayer es una continuación de un caso que está directamente relacionado con lo que sucedió en el 2021. ¿Usted conoce más del caso, señor Romero? Un poco. Coméntenos, por favor, ¿qué detalles se conocen? Es decir, ¿esto es una gran operación que Estados Unidos lleva hace años contra una banda que trafica petróleo? Así es, estas bandas llamadas, estos buques llamados zombies, ya tienen un tiempo, ya tienen más o menos como 5 o 6 años, el cual los Estados Unidos lleva una extensa labor por parte de los agentes federales para identificar, desmantelar estas organizaciones, que por cierto, el mismo año pasado, en el 2024, se había detenido un ciudadano, no me recuerdo muy bien su ciudadanía, creo que era ruso viviendo aquí en mismo Miami, por llevar a cabo este tipo de operaciones desde aquí mismo, desde los Estados Unidos. Claro. A Cuba, es lo que ha reportado en las últimas horas las autoridades estadounidenses, iba rumbo a Cuba. ¿Qué papel cumple en este mercado petrolero? Bueno, recordemos que Cuba tiene un déficit de energía sumamente grande, no tiene la habilidad de proveer electricidad a toda la isla, y por más de 10 años, yo creo que va mucho más de 10 años, Venezuela le ha enviado cargamentos de petróleo directamente a Cuba. También recordemos de que la propia presidenta Claudia Sheinbaum en México también ha dicho, y ella ha confirmado, de que México ha proveído envíos de combustible por necesidades de tipo humanitario. Claro que ese es uno de los puntos que se ha discutido. De las imágenes que usted vio de la fiscal general Pal Bondi, ¿qué puede analizar las características de este operativo para incautar un buque de esta magnitud? Bueno, esta es una operación, para que tengan una idea de la envergadura de lo que se llevó a cabo el día de ayer. Esta es una operación que tiene posiblemente más de 30 días en una planificación deliberada. Los agentes de HCI son los que están liderando esta operación, apoyados por la FBI, guardacostas y el Departamento de Guerra. De hecho, este helicóptero con personal norteamericano habría salido del portaaviones USS Gerald Ford. Y este es el típico de trabajo que se lleva a cabo prácticamente asaltando esta embarcación para interceptarla, para pararla y para después llevar a cabo este tipo de operación que sería la próxima fase. Me llama algo la atención, señor Romero, qué tamaño de barco, ¿no? Es decir, qué tamaño de economía la que tiene esta gente de petróleo ilegal. Es una industria bastante grande, es más grande de lo que la gente
pudiese pensar. Y esto se ha llevado a cabo por muchísimos años. Es muy difícil de llevar a cabo este tipo de operaciones porque son buques que hacen esto regularmente. Y obviamente para llevar este tipo de operación a cabo se necesita un recurso bastante grande. Mírese que en este caso se está utilizando el portaavión, se está utilizando helicópteros y se están utilizando personal prácticamente de todas las agencias de ley y orden, acompañados con guardacosta y el Departamento de Guerra, para poder efectivamente interceptar una embarcación de esta magnitud. Sí. Usted, digamos, la magnitud que ve el despliegue militar en el Mar Caribe, ¿cree que ha aumentado la ofensiva allí? Bueno, yo creo que hay que notar que el día de ayer se le llevó a cabo una operación masiva contra el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a recordar de que ayer se llevó a cabo la operación para interceptar la embarcación Skipper, que fue la que hicieron esta operación que se ven en las imágenes. Número 2, se llevó a cabo operaciones donde aviones de guerra estaban volando un perfil de guerra en las costas de Venezuela, adentro del lago de Maracaibo. Y también se les escapó la señora María Corina Machado de Venezuela, quien fue a Oslo a recibir el premio Nobel. Esos son 3 grandes operaciones que se llevó a cabo en un solo día. Sí, con este nivel de operaciones, ¿qué puede usted pensar sobre una eventual invasión o incursión en tierra allí en Venezuela? Bueno, obviamente sería irresponsable tratar de hacer una predicción de que puede haber algún tipo de intercambio de bombas o lo que sea por parte de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto y lo que creo que es importante para que entienda el público es que los Estados Unidos, el presidente Trump, tiene las facultades legales necesarias para llevar a cabo este tipo de operación debajo del título 50 de los Estados Unidos y luego tiene todas las opciones necesarias militares para llevar a cabo cualquier tipo de acción militar, así lo piensen los planificadores de este tipo de... Claro, que también ha sido el análisis que han hecho en las últimas horas, pues, y lo que ha aparecido a través de las declaraciones del presidente Trump. Pero ¿usted ve la capacidad, señor Romero, para una incursión terrestre? Bueno, lo que aquí técnicamente se habla militarmente, para darle una idea, aquí se puede llevar a cabo un tipo de ataque por medio de misiles cruceros como lo son los Tomahawks. Se pueden disparar un salvo de unos 100, 150 misiles para neutralizar cualquier tipo de amenaza que se le presente a una acción de los Estados Unidos, así dejando libre el camino para poder llevar acciones más contundentes. El hecho de que nosotros hemos visto y que los Estados Unidos han dejado de verse por medio del Internet, por medio de estas acceso de aviación, que se pueden ver los aviones norteamericanos operando desde los Estados Unidos por la cuenca del Caribe y paseándose por la costa de Venezuela, tienen la capacidad, luego de yo haber estado en un portaavión en ese mismo tipo de capacidad, yo le puedo decir de que esos aviones están ensayando cualquier tipo de operación y acción que sea necesaria. En su experiencia, ¿ha escuchado tráfico de drogas en mayor medida por el Pacífico o por el Mar Caribe? Sí, señor. Mire, aquí la realidad es que 80% del grueso de la cocaína colombiana se exporta por el Pacífico principalmente y el resto por varias salidas. Vamos a suponer que sería menos de 20% por parte del Caribe y por Venezuela serían poco menos que eso. Pero el grueso de la cocaína que sale dirigida específicamente para el mercado norteamericano es 80% que sale de Colombia. Y ahora los Estados Unidos está contrarrestando estas operaciones en particular para disminuir la incidencia que tiene que estar relacionada con los carteles. Y aquí ya hemos visto Panamá en los papeles, las Islas Marshalls en la operación, más de 1 millón de barriles de petróleo, con su EIS apagado, documentos alterados, un barco moviendo petróleo para Cuba fuera de toda legalidad. Y aquí viene un detalle que es fundamental, creo que para ustedes y para la audiencia. Este buque no es iraní ni chino. Es un buque cuales propietarios son suizos y ucranianos. ¿Y por qué esto le importa a usted? Bueno, porque demuestra que la red de evasión del régimen ya no solamente se limita a sus aliados autoritarios como Irán, Rusia, la China. Está penetrando jurisdicciones que en toda su teoría son de las más estrictas del mundo, cumpliendo normativos internacionales en controles y en rigurosidad regulatoria. Recordemos de que Suiza es un país neutral, como un sistema financiero basado en la transparencia regulada. Ucrania siendo un aliado directo de los Estados Unidos y debajo de este conflicto. Y Europa, que no puede permitirse aparecer vinculado con operaciones de petróleo ilegal. Cuando un buque ucraniano termina moviendo petróleo sancionado venezolano, el mensaje es bastante claro. El sistema clandestino del régimen de Nicolás Maduro ya infiltró capas del comercio marítimo internacional que se suponían que eran incorruptibles. Esto presiona diplomáticamente a Suiza, que debería de explicar cómo terminó implicada en este asunto. Ucrania, cuya credibilidad depende del apoyo occidental de los Estados Unidos con Rusia.
Y la Unión Europea está obligada ahora a revisar todas las cadenas marítimas. Pero todo esto confirma lo que yo llevo diciendo por meses y llevo explicando en mis artículos. La flota fantasma y la flota zombie no son operaciones simplemente regionales, sino un sistema global criminalizado que Maduro utiliza para financiar su propia supervivencia, porque de otra manera no lo puede hacer. Este barco, el Skipper, ya venía marcado por un tiempo. Estaba sancionado desde el 2020 por mover crudo entre Venezuela e Irán, rutas asociadas a operadores vinculados con Hezbollah. No es un carguero cualquiera, no es un barco común, es un barco que está diseñado para operar en la sombra. Más de 30 días de preparación, un caso dirigido por Homeland Security Investigation, HSI de DHS, apoyado por la FBI, por la Guardia Costera y el propio Departamento de Guerra, mantenido a un nivel de estructura de guerra. Cuando tú ves esa combinación, no estamos hablando simplemente de comercio, estamos viendo una campaña. En esta operación se ejecutó bajo básicamente el paraguas, el apoyo del portaaviones USS Gerald Ford, y también recuérdate de que estuvimos viendo que Estados Unidos metió aviones de guerra dentro del Golfo de Maracaibo. F-18 volaron como por su casa. Ese cruce es un mensaje. Maduro lo entendió completamente, perfectamente. Antes de que esto ocurriera, yo había escrito una serie de artículos, pero yo expliqué en mi artículo del 10 de diciembre del 2024 que estas sanciones, flotas fantasmas y por qué Estados Unidos debería de mantener una línea roja contra Venezuela. Ahí yo detallé cómo Cuba y el Cartel de los Soles dependen del petróleo clandestino, cómo operan estas flotas, cómo cambian de nombre, cómo falsifican documentos y cómo sostienen su economía paralela. La operación Skipper confirma exactamente lo que yo había advertido. Esto conecta con algo que yo documenté hace unos meses, la flota zombie del régimen. ¿Y realmente en qué consiste? Bueno, son barcos sin entidad real, los venden, los compran, los cambian. Buques que roban nombres, tienen el sistema de AIS apagado, señales falsas dentro del continente, los ponen en otros continentes, rutas manipuladas, compañías de papel, encubriendo las operaciones. Y los casos en concreto, creo que podemos hablar de el Varada, que reapareciendo con otra entidad en Asia, el Gema y el Alana, moviendo millones con rutas falsas, el New Inspiration, desaparecido tras cargar en José Terminal. Lo que hizo esta embarcación en particular, el Skipper, es que exactamente lo mismo. La diferencia es que hoy uno de estos barcos fue detenido por una operación de ley y orden apoyada por el Departamento de Guerra, por el portaavión USS Gerald Ford. Recordemos que estos son partes de estas flotas fantasmas. Esto no es un simple barco, esto no es un simple barquito, es un barco de muchos. Es una arteria financiera del régimen que los mantiene vivos, oxigenados, de la dictadura cubana y el Cartel de los Soles. Un solo viaje mueve entre 70 y millones de dólares. Hoy esa arteria fue cortada. Pero, ¿qué sanciones realmente se están violando? Bueno, mover petróleo venezolano sin autorización del Departamento del Tesoro viola directamente las sanciones de OFAC contra PDVSA. Pero la flota zombie hace más que eso. Bueno, ellos apagan el AIS, roban identidades, falsifican documentos, usan empresas fantasmas, hacen transferencias clandestinas ilegales y la plata le llega solamente a unos cuantos. La plata no te llega a ti como venezolano. Esto implica violaciones a evasión marítimas de la OFAC, apoyo material a un régimen ya sumamente sancionado por corrupción y por terrorismo, transacciones prohibidas con entidades bloqueadas, posible lavado de dinero internacional bajo el acto de secreto de bancario. Esto no es un error, es una operación criminal a propósito internacional. ¿Y estaría Cuba desafiando al presidente Trump con lo que ocurrió? Bueno, Trump fue muy claro. Quien burle las sanciones paga. Cuba decidió ignorarlo. Y ahora, bueno, sale Bruno Rodríguez, el cubano que salió a dar declaraciones. Pero la prueba de que les dolió, Bruno salió gritando piratería, fue lo primero que dijo. O sea que sí les dolió. Cuando usan ese término es porque le tocaste la caja fuerte. No mostraron documentos porque no existían. Bueno, mientras tanto, María Corina en Oslo. Mientras todo esto ocurría, María Corina Machado estaba viajando a Oslo
para recibir el Nobel. La líder legítima siendo reconocida mientras Estados Unidos golpeaba el corazón económico del régimen. Tremenda operación. Esto va a quedar en la historia como parte de la doctrina Trump. De hecho, esta es la doctrina Trump. Acción directa, sin discursos, sin advertencias vacías, penetración estratégica y firmeza operacional. Esto tiene cola y se ramifica. Vamos a hablar de México y Claudia Sheinbaum. En México se ha convertido en un punto de la triangulación clave. Lo más grave es que Claudia Sheinbaum ha estado enviando petróleo a Cuba para sostener la dictadura, a pesar de las sanciones y las advertencias. Si México no corta este suministro, este flujo, Estados Unidos se la cortará por ella. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? ¿Por qué nosotros nos necesitamos preocupar? Bueno, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas quedó al desnudo. No vieron el portaaviones, no vieron los aviones, no vieron la operación de interdicción y el propio Diosdado lo sabe. Maduro también. Miren, esta operación hay que comprenderla por lo que realmente es. Fue un golpe directo a la arquitectura clandestina que sostiene a dos dictaduras, a la cubana y a la venezolana. No estamos hablando de un barco, porque eso es lo que quieren que tú pienses. Estamos hablando de un sistema corrupto, podrido, que solamente le sirve a pocos. Una estructura financiera, logística, criminal que mueve petróleo sancionado, petróleo tuyo de Venezuela, para sostener el castrismo, el régimen de Cuba, pagar por lealtades dentro del régimen de Maduro y lubricar la máquina del cartel de los soles. Cuando Estados Unidos mete un portaavión, cuando mete aviones de guerra dentro del Golfo de Maracaibo, cuando coordina más de un mes por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la FBI, Guardacosta y el propio Departamento de Guerra, eso no es enforzar, eso es disuasión estratégica, eso es la doctrina Trump ejecutándose con precisión. Duélale a quien le duela. Este mensaje va mucho más allá de La Habana, de Caracas. Este mensaje va para la China, para Irán, para Rusia y también para México. A China, bueno, el mensaje es: tu presencia en puertos venezolanos está identificada, tus rutas también. A Irán, la flota fantasma que compartes con Venezuela ya no es invisible. A Rusia, tu retaguardia en el Caribe dejó de ser segura. Y también para México, si no controlas tu triangulación con Venezuela y Cuba, Estados Unidos lo va a hacer por ti. Y te repito que la Fuerza Armada Nacional de Venezuela quedó totalmente desnuda. No vieron el portaavión, no vieron los aviones, no vieron la interceptación del buque Skipper. Diosdado y también Nicolás Maduro entendieron perfectamente lo que sucedió el día de ayer. Si crees que este contenido es interesante, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Mi querido amigo y a todos los que te siguen, ¿por qué Corina Machado llega un día después? ¿Qué fue lo que pasó cuando ella se escapa de Venezuela? ¿Y por qué este escape de Venezuela aterra a Nicolás Maduro? Vamos primero a por qué llega un día después. Acá hay dos teorías. Una teoría es que como ella salió por el mar, en el medio de su traslado a Curazao, se desató una tormenta y en consecuencia se decidió postergar 24 horas el traslado. Yo tengo una versión distinta y es que decidieron que Corina Machado llegara al otro día para que hubiera 2 días de show. Un día del premio Nobel donde estaba toda la declaración de ella encabezada por su familia y otro día donde el lucimiento era especialmente de ella. De hecho, en el lucimiento posterior no aparece Edmundo González Urrutia. Un tema a tenerlo muy en cuenta. Edmundo González Urrutia estuvo en la entrega del Nobel, fue tratado como un presidente más, tuvo una entrevista con Javier Milei, pero Corina Machado se guardó el día siguiente solo para ella. ¿Cómo se escapa Corina Machado? Bueno, Corina Machado primero se escapa con los norteamericanos. La sacan los norteamericanos por una ruta que va de Caracas a Maracay. Ahí una nave SEAL, una nave de combate norteamericana, la traslada a Curazao con la protección de aviones F-18 Hornet que eliminan toda la posibilidad de que despeguen los aviones venezolanos. Con ondas electromagnéticas anulan todos los aeropuertos cercanos. Ella llega a Curazao y va desde Curazao primero a Irlanda y luego a Oslo
en un avión privado mexicano, de bandera mexicana, que el día anterior había llegado a Curazao viniendo del territorio mexicano. En el medio de todo esto, la CIA lanzó diversas teorías de escape. La primera teoría de escape es que se iba a ir por el aeropuerto de Maiquetía. De hecho, al aeropuerto de Maiquetía, cuando ella teóricamente iba a subirse a un avión de personas diplomáticas que salían, apareció una mujer parecida a ella. Fue interrogada, claro. sí, pero fue interrogada. No hubo una traición en el aeropuerto de Maiquetía. Fue interrogada, pero no era. Donde hubo una traición fue en Maracay. Porque en la ruta por tierra, desde Caracas a Maracay, antes de tomar la lancha de los SEALs, pasó por un control muy grande. Nadie sabe cuánto costó ese pase, pero debe haber sido bastante caro. Pero el terror que le produce a Maduro esto es que los SEALs que la sacaron podrían entrar a buscarlo. Claro. Porque hemos visto un escape. Y si después del escape viene una extracción... Si no pueden evitar dejarlo salir, tampoco puede evitar que entren por ese mismo lugar, ¿no? No, y además se lo pueden llevar de vuelta, como se la llevaron a ella. Por ahí a otro lugar, a otro puerto, por donde pasa, yo te conté, les contamos a tus televidentes, que hay un barco de los SEALs, que le llaman el barco fantasma, un barco que está camuflado como un carguero, que está navegando, apaga el transporte, prende el transponder, todo un misterio por dónde pueden sacarlo a Maduro. Pero ahora sabemos que la CIA y los SEALs entran y salen como quieren de Venezuela. Esta es una novedad, no lo conocíamos. Habíamos dicho siempre, Trump no va a arriesgar a sus militares. Bueno, se arriesgaron para sacar a Corina Machado. Ahora bien, cuando el avión privado mexicano sale para Irlanda, es acompañado en su vuelo por aviones caza norteamericanos con transponder apagado. Entonces vos ves en Flight Radar el avión de ella y no ves los transponder de los aviones caza que la custodiaron. Estados Unidos la custodió en todo su trayecto. No se sabe quién la acompañó en el vuelo, pero suponemos que también la acompañó personal militar norteamericano. Es decir, la extracción de Corina Machado y la llegada a Oslo es una operación de Donald Trump. Para que quede bien claro para los que pensaban que ahí había una fractura, que ahí había un problema. Y quien organizó toda esta operación es Marco Rubio. Marco Rubio es el artífice de esta operación. Yo he escuchado, vos has escuchado mucha gente que decía que no iba a llegar, que no iba a salir, que no podía salir y ahora dicen que no puede volver. Bueno, yo te digo, puede volver cuando Estados Unidos quiera. Claro. Todo depende qué haga Estados Unidos con Maduro. Pero claramente lo que dice Corina Machado, lo que hace Corina Machado, lo que dicen en la entrega del Nobel y el hecho de que tanto 3 países como Estados Unidos, Países Bajos y Noruega la hayan tratado como jefe de Estado es un detalle. ¿Por qué nombro a Países Bajos? Porque Curazao es de Holanda y el avión mexicano que aterrizó en Curazao aterrizó en la zona de vuelos privados de Curazao con tratamiento VIP para los pilotos del avión privado y para Corina Machado. Pero un dato más, este avión mexicano no es un avión que podés alquilar si querés alquilarlo. No podés ir como vas a Hertz a alquilar un auto. No. Este es propiedad de un grupo de empresarios y solamente lo puede ocupar uno de ellos o la persona a la que le ceda el vuelo. No son vuelos que se paguen, son vuelos que están vinculados a las relaciones públicas. Entonces vos tenés acá un entramado político, militar y corporativo de altísimo nivel. Que te digo, mi querido amigo, la primera vez que lo va a escuchar cualquiera que te siga es en tu canal. Porque hasta ahora hemos escuchado lo que son las maniobras distractivas que la CIA armó, que te las cuento rápidamente. La primera, la que contamos el otro día, que salía por Maiquetía. La segunda es que el avión iba a Puerto Rico. La tercera es que era un avión norteamericano. Volvieron locos absolutamente a los servicios de inteligencia cubanos y rusos que estaban atrás de la salida de Corina Machado, porque el gran éxito para Maduro hubiera sido meterla presa. Claro. Y decir que la meto presa cuando se fuga. Bueno, se fue como Pancho por su casa y ahora Maduro debe estar pensando en el medio de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que luego cuando pasemos al tema Venezuela lo vamos a describir con claridad, debe estar pensando, pero ¿y si me vienen a agarrar a mí, quién me va a proteger? Y Diosdado Cabello igual, cualquiera de ellos dos podría ser extraído por este camino, por el barco fantasma, o por, y vamos a reiterarlo una vez más, que están en Trinidad y Tobago el mismo grupo
que mató a Osama Bin Laden. Es un grupo que puede extraer o ejecutar. Así que tenemos, como ya contamos, el barco fantasma, los SEAL que entraron y salieron como Pancho por su casa, tenemos lo de Trinidad y Tobago, y nunca nos olvidemos que del otro lado de la frontera, del otro lado donde está Guyana, hay también tropas aerotransportadas norteamericanas. Y lo que hicieron los Super Hornet es muy importante porque los Super Hornet salen del portaaviones Gerald Ford y tardan 7 minutos desde el portaaviones al lugar de cobertura. Estuvieron ya 40 minutos dando vueltas, lo contamos el otro día, y en esta oportunidad usaron todos los mecanismos, como te dije antes, de intervención electrónica. Nunca supieron los venezolanos que estaban volando arriba de ellos. Nunca supieron que había un helicóptero holandés. Nunca supieron que una lancha de los SEALs se llevaba a Corina Machado. Claro. Y antes de toda esta situación, ¿no?, que luego repasaremos de Maduro, quiero saber qué significa la presencia ahora en el exterior de María Corina Machado. ¿Qué puede desatar todo eso y qué puertas nuevas puede abrir para la solución de esta fase 3 que tanto estamos esperando? Mirá, no lo sé. Siempre te cuento lo que exactamente sé. Acá la operación fase 3 está guardada bajo muchas llaves. Supongo que obviamente la tiene Donald Trump, pero también la debiera tener, porque es el artífice táctico de esto, Marco Rubio. Pero no sabemos, ¿sigue operando la estructura de inteligencia norteamericana para fracturar el ejército? Vamos a ver qué pasa con esa fractura. Lo que está muy claro, ya lo dijimos en tu último programa, que ni los 100 que quería Maduro, ni la plata para Maduro irse. Lo demás está todavía en una espera que creo que va a ser larga. ¿Por qué? Porque Trump decidió cerrar el área Maiquetía de aviones y hacer un cerrojo marítimo por 40 días. Ya lo dijimos, pero reiterémoslo, 40 días de cierre de la estructura aérea sobre Venezuela para que solamente vuelen ellos. Si crees que este contenido es interesante, no olvides suscribirte y dejar tu me Funcionarios gusta. estadounidenses confirmaron la ruta, pero nadie habló hasta que ella estuvo fuera del alcance del régimen que la ha perseguido por 2 décadas. El traslado se hizo el martes, sin cámaras, sin tweets, sin desperdicios. Una salida que solo puede entender quien ha vivido bajo un régimen que convirtió el acto de moverse en un riesgo calculado. El mismo régimen que con la anuencia de los tontos útiles de siempre decía que María Corina se había ido hace unas semanas y que ahora cambió la versión incluso para decir que ellos la trasladaron a Europa, quedando como los retardados que son, aunque el rebaño que los aplaude es aún más disminuido. Cuando finalmente habló, lo hizo ya en tránsito, con la voz entre el alivio y la urgencia. Les contaré en persona lo que tuvimos que pasar. Tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo, dijo. La frase que no es un recurso dramático, sino una confesión y también un homenaje. Pero la travesía tenía un contratiempo inevitable, la ceremonia del Nobel, esa que marca a los pueblos para la historia. Ocurrió mientras ella aún estaba del viaje. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, fue quien subió al escenario entonces para recibir el premio que, más que a una persona, buscaba honrar a una nación entera, la nuestra. Y entonces vino el discurso, un relato que se sintió menos como una pieza protocolar y más como una carta de un país que sigue respirando a contracorriente. He venido a contarles una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Un par de minutos que no tienen desperdicio. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicional a la obediencia. Y entonces llegó la ruina. Una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior, y todo nos lo arrebataron. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%. La pobreza superó el 86%. Hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. Estas no son cifras, no son estadísticas, son heridas abiertas. Pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción
material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. En Oslo, ante los reyes de Noruega, presidentes latinoamericanos, líderes mundiales, su mensaje reconstruyó la idea de que Venezuela, desde sus raíces, es una nación nacida de la audacia y de la mezcla de la fe y el desafío. Recordó la Constitución de 1811, aquella que declaró algo muy revolucionario para su época, que cada ser humano posee una dignidad soberana, que el poder se separa, que la libertad se consagra y que el ciudadano es primero, es más que historia. Era un recordatorio de lo que el país fue, para contrastarlo con lo que es. Porque la otra mitad del relato la puso Jørgen Wadne Freidnes, presidente del Comité Nobel, que no se guardó nada. Llamó al régimen de Maduro lo que es: un estado autoritario sostenido por un ecosistema de dictaduras y grupos que lo alimentan. Nombró a Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah como pilares activos del aparato represivo venezolano. No como teorías, como hechos. Freidnes fue aún más lejos. Denunció la tortura sistemática, la crisis humanitaria, la detención de más de 200 menores tras las elecciones de 2024 y señaló a la comunidad internacional por mirar hacia otro lado, por refugiarse en narrativas viejas que solo sirven para justificar la indiferencia. Habló de una traición moral contra un pueblo que lleva años pidiendo auxilio, el nuestro. Y remató con un mensaje frontal, pocas veces escuchado en el escenario del Nobel. Señor Maduro, acepte el resultado de las elecciones y renuncie. Sentar las bases. Por supuesto, y como escucharon, ese llamado generó aplausos largos, densos, incómodos para algunos, liberadores para otros. Entre los presentes estaban los reyes Isabel V y Sonia, Javier Milei, José Raúl Molino, Santiago Peña, Edmundo González. En esa sala la historia venezolana no estaba solo siendo contada, estaba siendo validada. Y mientras todo eso ocurría, en Oslo, la mujer que encarna esa resistencia, la que ha sido inhabilitada, perseguida, amenazada, demonizada durante años, seguía avanzando por rutas discretas para llegar a tiempo, aunque ya no para la ceremonia, sino para el mensaje. Que un pueblo puede ser golpeado, dispersado, silenciado, pero no desaparece mientras que alguien quede para narrarlo. La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió de Venezuela en un barco rumbo a Curazao, según informaron funcionarios estadounidenses, para luego, después de algunas peripecias, ser montada en el avión, en este avión que la llevaría a su destino final por ahora. Y entre todas las opiniones con respecto al tema del Nobel de la Paz, o de Oslo, una que usted seguro no se esperaba es esta. Claro, porque este no puedo opinar, no sé usted, pero yo nunca he escuchado a un muñeco de cera hablar. Ahora, chascarrillo aparte, chistecito aparte, María Corina Machado está en Oslo, y Venezuela, por primera vez en mucho tiempo también. Regresará a Venezuela como ha prometido, eso estamos por verlo. Pero quiero decir algo para pasar al siguiente tema. En el video anterior, algunos quizá no descifraron mis palabras cuando dije que lo de Oslo parecía una alfombra de los Latin Grammys. Y es que a lo largo del día de ayer todos hemos visto a más de un sujeto que no debería estar allí. Y le voy a poner un solo ejemplo. Estoy aterrizando en Oslo a acompañar la recepción del Premio Nobel para María Corina Machado. Y quiero recordar en este momento... Ya va, John. Yo lo voy a recordar por ti. Escribías en Twitter en 2020, amigos, ¿por qué creen ustedes que 20 es el único partido al que la dictadura no ataca? Se los digo, porque les son útiles. Cuando María Corina habla de intervención en plena campaña de Trump, está en realidad perjudicando cualquier acción internacional. Todo eso por ego. Caramba. Yo no voy a decir más nombres, por ahora, porque no es el momento. Y la gente inteligente sabe cuándo es el momento de la batalla. Pero que no crean que somos cogidos a lazo. Y otra cosa. Muy balurda la protesta pagada en contra de María Corina para llenar espacios del surdaje. Si usted quiere protestar de verdad, se va al balcón del Gran Hotel, ¿no? Todo el mundo sabía que María Corina estaría allí. Es como si Maduro fuera a Miami y yo me fuera a protestar al frente de mi casa, cuando sé el sitio en donde va a estar el platanote. ¿A qué no cuadra, verdad? Le ven las costuras muy rápido. Pero es que además de esto, el Caribe también estaba movidito, porque fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. El director del FBI lo ha oficializado en su cuenta, o lo oficializó en su cuenta de X. Hoy, el FBI y nuestros socios ejecutaron una orden de incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, utilizado para transportar petróleo sujeto a sanciones de Venezuela e Irán. ¡Qué maravilla! Este petrolero ha sido utilizado en los últimos años en una red de transporte marítimo ilícito que apoya organizaciones terroristas extranjeras. Orgullosos de nuestros excelentes socios que ejecutaron la misión con nosotros en el Departamento de Homeland Security y la secretaria Kristi Noem, Homeland Security Investigation, la Guardia Costera de los Estados Unidos, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el fiscal general Pam Bondi y muchos más.
los esfuerzos de esta administración para aplastar a las FTO, a las organizaciones terroristas extranjeras, y cortarle los recursos continuarán día y noche. Obviamente, Petróleos de Venezuela, una de la corrupción más grande del continente, y los ministerios de petróleo a cargo de la Pirata del Caribe y el de información llevado por otro pirata, que más bien es como un borracho de plaza pública, no hicieron comentarios oportunos. ¿Qué van a decir? Claro está, que se cayeron con los barriles. Y es que muy probablemente ese despacho de petróleo ya había sido pagado. El cártel venezolano solo carga buques previo pago de embarque. El trader o la refinería que compró ese crudo, en teoría, perdió esa platica. Seguro buscarán la vía diplomática para recuperarlo. Y ojalá se consigan con la vía del más malo y que pierdan ese dinerito por delincuentes. Estas son las imágenes impactantes e importantes, porque esa incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías en nuestro país. Los fantoches del régimen salieron con un comunicado que tilda de piratería la incautación de un barco pirata en sí mismo. Te tienes que reír, porque la mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, generalmente a través de intermediarios con grandísimos descuentos debido al riesgo de sanciones. Y otro gran porcentaje es contrabandeado por Delcy. Pero tienes que escuchar luego al narcofantoche de Diosdado Cabello demostrar su experticia en el manejo de su propia mitomanía. Nosotros desde cuando venimos diciéndolo aquí, que si tren de Aragua, que si narcotráfico, eso es pura paja. Lo que ellos quieren es robarse nuestro petróleo, robárselo, robarse nuestro oro, robárselo. Quieren robarse nuestro gas, se lo quieren robar nuestra agua, robársela, porque no la quieren pagar, no la quieren pagar. ¿Y por qué no la pagan? Pues son ladrones, están acostumbrados a eso, están acostumbrados a eso. Por eso yo le pregunto, ¿estamos listos para seguir aguantar lo que venga en resistencia activa prolongada? Anda a buscar el barco, pues, con tu resistencia activa prolongada, narcotraficante. Cuéntanos, ¿para qué sirve la resistencia activa prolongada, asesino? Son unos habladores de gamelote, y hoy, unos habladores de gamelote, pero como un buque fantasma menos. El otro que salió a hacer gala de su infinita estupidez fue el narcotirano, quien, usted sabe, totalmente desconectado de la realidad, salió con una de manual de populista. ¡Qué asco! En estos tiempos debe ser diferente, pero siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Bueno, a quien le partieron los dientes me imagino yo que fue a Cilia, que a cada rato se le sale la plancha. O a ti, Maduro, que te están reventando en el Mar Caribe y te acaban de partir los dientes quitándote un buque pirata. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también advirtió este miércoles. El ganador del premio Nobel dedicó el premio a usted, el premio Nobel de la Paz. Y ella salió de Venezuela, asumiendo un gran riesgo para poder asistir a la ceremonia. De hecho, existe el riesgo de que pueda ser arrestada. ¿Qué pasaría si la arrestan? ¿Qué mensaje le envía o le enviaría a Nicolás Maduro? Bueno, ¿arrestada por quién? ¿El Comité del Premio Nobel en Venezuela? Probablemente serían ellos los que arrestarían. Ella dijo, yo debería haber recibido el premio Nobel y yo no. ¿Sabes? Quiero decir, hago esto para salvar vidas. No lo hago por ninguna otra razón. Pero no me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso. La pirata del Caribe, Delcy Rodríguez, que andaba de los nervios, también aseguró ayer que los pescadores venezolanos que hacen vida en el Mar Caribe no le temen a ningún poderío militar. Vaya y pregunte. Durante el evento, Asamblea de los Pueblos por la Soberanía y la Paz de Nuestra América, que comenzó en Caracas el martes y concluirá el día de hoy, Rodríguez subrayó que los pescadores son la primera barrera contra los destructores y contra los submarinos nucleares. ¡Qué payasos! Dijo que los pescadores de Venezuela no le temen a ningún poderío militar y que siguen con sus redes pescando en nuestro Mar Caribe, ejerciendo soberanía política y ejerciendo soberanía económica. Puro bla bla, puro mambo jambo. Pero fue más allá. Escuche cómo se ridiculizó ella misma, porque el Nobel los tiene locos. Y eso es lo que pasó en Noruega. Asistieron a un velorio porque eso pareció un fracaso. Fracaso total, el show fracasó. La señora no se presentó. Dicen que por miedo, porque en Noruega se alzó el pueblo. En Noruega salió la gente a protestar en las calles por lo que era un premio manchado en sangre. Y es que no tienen vergüenza. Por cierto, que alguien le dé clases de oratoria. Qué manera de no transmitir nada la del esperpento este. Pero ahora vamos con otra cosa. Lo que le hicieron al cardenal Baltasar Porras en Maiquetía no es un simple impedimento de viaje. Todos lo sabemos muy bien. Esto es otra página, torpe pero peligrosa, del manual carcelario que el régimen aplica a cualquiera que le resulte incómodo. Y como siempre, lo hacen con esa mezcla tan venezolana de burocracia absurda, de arbitrariedad militar y una pizca de crueldad gratuita. Porras llegó al aeropuerto, como cualquier ciudadano que pretende montarse en un avión, para cumplir con sus compromisos.
España lo esperaba por asuntos eclesiásticos. Pero en Venezuela, la divinidad suele quedar corta frente al capricho de un funcionario con uniforme y delirios de tribunal. Estos payasos deprimentes que se hacen llamar militares, pero que son poco más que unas milicias. Apenas Porras entrega su pasaporte, comienza la función. Disculpe, tenemos que consultar si el pasaporte está al día. Un clásico. Esa frase que ya te huele a trampa o a excusa reciclada y, mira, no te podemos dejar pasar porque arriba no quieren. Así, minutos después, en Maiquetía, que equivalen a unas horas de incertidumbre, le notifican que su pasaporte presenta problemas, así, sin detalle, sin especificación, sin explicación técnica, porque el problema nunca es el pasaporte. El problema era él. Y la orden siempre viene de alguien que no aparece, que nunca da la cara, que decide vidas desde un teléfono. A Porras le dicen que debe regresar a Caracas y presentarse en el SAIME, como si no supiéramos que eso equivale a decir, tu derecho a salir del país ha quedado cancelado porque depende de mi humor. Pero la parte más grotesca es que no le devolvieron el pasaporte, ni siquiera para retirar su maleta. Un militar lo siguió a todas partes, incluso al baño, como si fuera un fugitivo, un criminal en potencia, alguien cuya mera libertad de movimiento resulta el aparato del poder. Ese seguimiento asfixiante no fue protocolo, fue intimidación, control y humillación deliberada. Y cuando intentó fotografiar los documentos que le obligaron a firmar para justificar su retención, como cualquier ciudadano que intenta resguardar una prueba, lo amenazaron con detenerlo. Imagínese usted a un cardenal de la Iglesia Católica, un hombre de 80 años, que le dicen en su propia tierra que puede quedar detenido por intentar documentar una arbitrariedad. ¿Okay? Esa es una mínima muestra, y todos sabemos, de la talla que le han puesto a Venezuela. Nadie en Maiquetía supo dar respuesta sobre el paradero del pasaporte. Nadie sabe, nadie es responsable, nadie puede hacer nada. La cadena de mando más efectiva del mundo. Todos obedecen, nadie responde. Regresó a su casa custodiado por el mismo funcionario que lo paseó por el aeropuerto como si fuera un detenido VIP. Y lo más insultante es que esto ocurrió coincidencialmente el Día de los Derechos Humanos. Un detalle perfecto para la ironía histórica. El régimen celebra la fecha secuestrando la movilidad de un cardenal. Pero esto obviamente no empezó hoy. Ya recuerdan que en octubre le habían impedido viajar a Isnotú, la tierra de José Gregorio Hernández. Ni siquiera eso respetan. Todo porque Porras, desde su púlpito, ha hecho una cosa imperdonable. Decir la verdad. Decirla sin miedo. Decirla sin pedir permiso. Y el poder, especialmente el poder ilegítimo, no olvida ni perdona eso. Marcar a un cardenal, vigilarlo, seguirlo al baño, impedirle viajar, quitarle su documento, amenazarlo. ¿Qué mensaje es ese? El mensaje simple de, si se atreven con él, ¿qué quedará para el ciudadano común? ¿Qué quedará para un joven activista, un periodista, para un profesor o cualquiera que moleste? Esto indigna, ¿sí? Y es porque exhibe, una vez más, el carácter profundo de la crisis venezolana. No es solo económica, no es solo administrativa, no es solo burocrática. Es moral, es política, es una crisis donde el régimen ha decidido que la libertad, incluso la más básica, la de moverte, es un lujo que ellos otorgan. Si crees que este contenido es interesante, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. La sanción también afectó a un empresario muy importante, el panameño Ramón Carretero Napolitano, considerado uno de los principales operadores del clan Maduro-Cilia. La medida, por cierto, esta medida que tomó Washington coincidió con otra medida que fue anunciada el día de hoy también, que fue la detención en España por el delito de blanqueo de capitales del presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y su consejero delegado Roberto Rosselli, personajes que han sido señalados como operadores del clan Flores. Según la Fiscalía de Madrid, Plus Ultra recibió un rescate con fondos públicos de 53 millones de euros en 2021, a pesar de que se trataba de una línea que tiene escasa presencia en el mercado español y tenía incluso una situación de insolvencia financiera. La investigación en España se enfoca en establecer si parte de esos fondos fueron a parar a cuentas en el extranjero vinculadas a la red criminal de Maduro y Cilia, en la que también, por cierto, participan muy activamente sus propios hijos. La noticia del arresto en España tuvo también resonancia en Cuba, donde la aerolínea chavista ha sido un actor clave tanto en los viajes oficiales del régimen, incluyendo una gira en la cual en un avión de Plus Ultra viajó el presidente del régimen cubano Miguel Díaz-Canel, pero también en la operación de rutas hacia destinos turísticos cubanos como la playa famosa de Varadero. Según fuentes, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, está vinculado a importantes grupos financieros venezolanos muy bien enchufados con la dictadura y que actúan como accionistas ocultos de este y de muchos otros negocios apalancados, por supuesto, por el clan de Cilia Flores. No está claro si las detenciones en Madrid fueron el resultado o estaban conectadas a las presiones de Estados Unidos, concretamente con estas sanciones del Departamento del Tesoro, pero los dueños de Plus Ultra han sido señalados de mantener conexiones con figuras
claves de la narcodictadura como Cilia Flores y la propia Delcy Rodríguez, que parece estar en todos los guisos en España que tiene el narcorrégimen. En su conjunto, las acciones de Washington y Madrid suponen ahora un verdadero cerco a importantes operadores financieros conectados directamente a Nicolás Maduro, unas acciones que están afectando directamente el gran bolsillo corrupto de la narcodictadura, sobre todo de este liderazgo Nicolás Maduro, Cilia Flores. El sancionado empresario panameño Ramón Carretero Napolitano es miembro de un grupo de hermanos, de una dinastía de empresarios que han mantenido relaciones y negocios con el narcorrégimen al menos desde el 2013, justo el año en que Maduro tomó el poder, y esta relación, por cierto, se mantiene hasta el día de hoy. Según una investigación del portal Armando Info, los hermanos Carretero Napolitano recibieron con todos esos contratos de organismos oficiales como la Fundación Pro Patria 2000. A lo mejor usted no ha escuchado de esa fundación, pero existe y ha sido utilizada, por supuesto, para negocios. Y estos contratos que le dieron a los hermanos Carretero Napolitano se hicieron a cambio de pagos de onerosas comisiones familiares de Cilia Flores. No por casualidad, la Fundación Pro Patria 2000 tuvo como primer presidente a Carlos Eric Malpica, sobrino de Cilia Flores, que fue sancionado también el día de hoy por Estados Unidos, o mejor dicho, vuelto a sancionar porque ya había sido sancionado en 2017. Más tarde fue designado como presidente de esa fundación, nada menos que Walter Jacobo Flores, hijo de Cilia Flores, metido hasta el cuello en otros casos gigantescos de corrupción que están bajo acusación criminal en la Fiscalía Federal de Miami. Los hermanos Carretero Napolitano recibieron contratos multimillonarios, por ejemplo, para construir una serie, decenas de gimnasios verticales. No tengo idea de qué significará eso, un gimnasio vertical. Y lo hicieron a través de varias firmas, entre ellas la Vincorp y Corporación Logística del Caribe, y pagaron, por supuesto, centenares de millones de dólares en comisiones al clan Flores. Las sanciones abarcaron también a los dos sobrinos Francisco Frankie Flores y Efraín Campos, que fueron liberados en octubre, capturados primero en una operación en Haití y luego fueron encarcelados, sentenciados, pero después fueron liberados en octubre de 2022 tras un acuerdo con la administración Biden, que dirigió, por cierto, el ex asesor de Seguridad Nacional Juan González, y a cambio de promesas que Maduro, por supuesto, nunca cumplió. Y también incluyeron estos beneficios a Carlos Eric Malpica, el sobrino favorito de Cilia, que fue tesorero nacional de Venezuela y además vicepresidente de finanzas de PDVSA, y que había sido incluido en la lista de 2017, luego sacado de la lista como producto de esas negociaciones con Biden en esta negociación de 2022. Malpica es considerado uno de los testaferros claves del clan Maduro-Cilia, que controla parte de la gran fortuna de varios centenares de miles de millones de dólares que tiene Cilia y Maduro escondidos en paraísos fiscales de todo el mundo. Además de los miembros del clan Flores, Washington sancionó un total de 6 empresas internacionales que manejan otros cargueros que fueron incluidos también en la lista de sancionados, es decir, que son susceptibles de ser confiscados en cualquier momento. Entre ellos están 4 firmas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, una, y en Inglaterra la sexta, que manejan estos tanqueros que han sacado petróleo de Venezuela violando las sanciones de Estados Unidos. Entre los barcos están un grupo de ellos, uno de ellos se llama el White Crane, el Kiara, el Constance, la Tafa, el Tamia y el Monique. Así que hay que estar pendiente con esos barcos sancionados que pudieran ser confiscados en cualquier momento. Según declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar esta medida de sanciones, Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes. Pero quizá la acción más contundente no es solo la confiscación del petróleo iraní, del petrolero, el barco petrolero iraní, Skipper, que salía de las costas venezolanas rumbo a Cuba, de acuerdo a fuentes, cargado con más de 1 millón de barriles de crudo Merey, que los cubanos, por cierto, planeaban revender a sus propios clientes. Estados Unidos ha advertido que está planificando nuevas incautaciones de una flotilla fantasma que pudiera abarcar hasta más de 300 de estos barcos que se mueven a su antojo a pesar de las sanciones y que suministran un flujo clave de ingresos para el sostenimiento del cartel de los soles. Estos barcos, por cierto, habían permanecido intocados. Estados Unidos no había querido aplicar, pero ahora ya esa compuerta se abrió y estos barcos, por supuesto, ahora corren el riesgo real de ser intervenidos por barcos de guerra que están desplegados en el Caribe para ser llevados
a puertos de Estados Unidos. En la operación de este miércoles, que se produjo en la mañana, desde las 6 de la mañana, un grupo de fuerzas especiales junto con 10 marines y 10 agentes del servicio de guardacostas descendieron, como están viendo ahí las imágenes, en 2 helicópteros Seahawk sobre la cubierta del carguero Skipper, señalado de estar bajo control nada menos que de la Guardia Revolucionaria Islámica y también del grupo terrorista Hezbollah. Increíble cómo un grupo terrorista tiene la capacidad de manejar este tipo de tanqueros de gran calado. La pregunta es ahora, ¿qué barco se va a atrever a venir a puertos venezolanos a cargar petróleo y exponerse a ser confiscado por la Fuerza Militar Norteamericana en el Caribe? Que por cierto está monitoreando en detalle todo el tráfico marítimo que entra a Venezuela. La confiscación fue justificada por Washington porque se trata de embarcaciones, primero sancionadas por el Departamento del Tesoro, pero segundo, que ayudan a enriquecer a Maduro y su familia. Según fuentes citadas por el portal Axios aquí en Estados Unidos, el crudo incautado tenía como destino Cuba y estaba siendo negociado con clientes asiáticos, nada menos que por el nieto de Raúl Castro, que obviamente de socialista no tiene un pelo. Es una acción con doble objetivo. Estamos persiguiendo, dijo la fuente a este portal Axios, estamos persiguiendo las cuentas bancarias de Maduro y los cubanos que ayudan a sostenerlo en el poder. Un interesante giro de los acontecimientos porque ahora ya no es solamente Maduro, sino también los cubanos que los protegen. Podemos ver que hay una acción envolvente que busca básicamente centrarse para cortarle la cabeza a Maduro. Pero este giro no significa desde luego la disminución de las operaciones militares contra la dictadura. Las operaciones de recolección de inteligencia y de penetración dentro de la estructura dictatorial continúan su marcha para desestabilizar las bases de apoyo de la dictadura, y esto ya hemos visto algunos de los efectos con estas personas que han estado cooperando, digamos, al menos con la oposición en Venezuela, que facilitaron la salida de María Corina Machado de Venezuela el martes pasado. Y como hemos dicho en este programa repetidas veces, la participación de grupos privados de seguridad y defensa contratados por el Pentágono, o al menos autorizados por el Pentágono, están también activamente en los preparativos para el ataque final, si no es que Maduro sale antes por las presiones que lo mantienen muy cercado. De hecho, según reportes publicados hoy, el narcodictador ha estado en conversaciones últimamente con el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para un posible exilio en ese país que, como se sabe, es también un aliado cercano al régimen de Vladimir Putin. Según la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Belta, Lukashenko le dijo al embajador venezolano destacado allí el pasado 25 de noviembre que Maduro siempre era bienvenido en Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita. Se trató de un mensaje a García, eso está por verse. Ayer jueves la agencia Belta citó a Lukashenko recordándole al embajador venezolano que habían acordado en la primera reunión coordinar ciertos asuntos con Maduro. No está claro, por supuesto, si estos ciertos asuntos tienen que ver con el posible exilio de Maduro en Bielorrusia, pero según Reuters, la agencia que hizo este reporte, podría ser ciertamente una posibilidad. Entre tanto, la Cancillería de Colombia, a través de su portavoz Rosa Villavicencio, afirmó que el gobierno de Petro podría estar dispuesto a otorgar asilo político a Nicolás Maduro como una vía para iniciar una transición política en Venezuela, el último signo de que más países están sintiendo esta presión, la inconveniencia de que Maduro siga en el poder y, por supuesto, la presión de Estados Unidos. Y también muestran que Maduro es cada vez más un líder insostenible. Mi amiga Nito Pérez Osuna piensa que quizá el asilo a Maduro no sea necesario porque él ya es un colombiano, sería básicamente un retorno a su patria original. En mi opinión, las acciones desde Washington se están moviendo a una nueva máxima velocidad que quizá puede hacer innecesaria la utilización de la fuerza militar